Saludos, ¿cómo están? Yo estoy bien, gracias por no preguntar, maleducados. Hoy vamos a hablar de un tema que ni lo voy a ocultar. Nos obligaron a hacer esto por una nota mínima, aunque por otra parte fue bastante interesante de conocer. Esta vez vemos una de las etapas más complejas de la historia de Colombia, el Frente Nacional. Oficialmente nos ven en este periodo como el acuerdo de paz que salvó al país de la violencia bipartidista tras la caída del dictador Gustavo Rojas Pinilla. Pero analizando a fondo los documentos históricos, descubrimos que esta supuesta paz tuvo un precio muy alto: la creación de un monopolio cerrado que sepultó la democracia real. Imagina que te invitan a comer, pero te dicen que solo puedes elegir entre comer sopa, ya sea con la mano izquierda o derecha, y que no puedes ordenar cualquier otra comida. Entonces, realmente no hay opción, ni siquiera lo hay hoy. Para entender cómo las élites lograron legitimar este sistema ante todo el pueblo, tenemos que viajar al 1 de diciembre de 1957. Aquí conocemos un famoso plebiscito. ¿Nos cuentas más? Pues sí, ese plebiscito fue un triunfo democrático aplastante. El sí ganó con el 95,2%, que fue un chingo de gente, más de 4 millones de votos. Además, le bajaron 2 rayas al machismo y dejaron votar a las mujeres, bajo la influencia de un hombre. Eso es muy sorprendente, wow. A ver, ¿entonces la gente votó con libertad o no? Ahí hay una trampa que hasta el más ciego puede ver. Fue lo que los historiadores llamaban el paquete cerrado. Para poder aprobar el voto femenino estabas obligado a votar a favor de todo el texto, el cual incluía aceptar partidos liberales y conservadores. Las élites y la prensa jugaron con la campaña del miedo, diciendo que votar no significaba volver instantáneamente a la violencia o a la dictadura. No fue el voto libre, fue un voto impulsado por el miedo a que al siguiente día amanezcas en China o fuera del planeta en el mejor de los casos. Eso conectaba directamente con la estructura de poder que se estaba cocinando en los siguientes 16 años. ¿Qué receta más lenta? Mejor pasemos de tema. Incluso después de explicar eso, aún hay muchas dudas. ¿Cómo operó ese sistema? Pues ese plebiscito fue la base de lo que conocemos como el Frente Nacional, que funcionó entre 1958 y 1974. Su brujería para detener el conflicto fue la alternancia presidencial, es decir, se repartieron y turnaron el poder junto a cargos públicos entre liberales y conservadores como la herencia de tu abuelo. Esto tuvo una doble faceta. Detuvo la violencia sangrienta directa entre campesinos liberales y conservadores, sí, pero lo hizo suprimiendo los desacuerdos democráticos. Literalmente congelaron el sistema, se aseguraron de que las familias y clases dirigentes tradicionales mantuvieran el control del Estado con ellos, ignorando por completo problemas de fondo. Luego cerraron legalmente cualquier movimiento social, oposición independiente o expresión política alternativa. ¡Qué mentes tan brillantes! Lo único que lograron fue abonar el terreno para que surgieran las guerrillas de las FARC, el ELN y el M-19, financiando la cuota de las próximas guerrillas. Y esto se fue más abajo que tu autoestima, pues se consolidó el Pacto de Sitges el 20 de julio de 1957 en una localidad costera de España. Este documento fue el contrato legal definitivo que le dio paso al Frente Nacional, superando los discursos que se venían dando desde el Pacto de Benidorm del año anterior. Lo crítico aquí es que se redactó apenas 2 meses de la caída de Rojas Pinilla, mientras gobernaba una junta militar provisional. Los líderes Alberto Lleras Camargo y Laureano Gómez se apresuraron a estructurar las reglas del juego, porque tenían terror de que el vacío de poder fuera capitalizado por el populismo o terceras fuerzas políticas. Su prioridad absoluta era el control estatal retornara de forma exclusiva a manos de las élites tradicionales. O sea, que usaron una persuasión de salvación nacional para camuflar un blindaje del país. Sí. Se justificó diciendo que suspender la competencia electoral era un sacrificio necesario para frenar la violencia y protegernos de la supuesta amenaza comunista. Pero mirándolo críticamente, lo que fundaron fue una democracia restringida que silenció los fusiles de partidos tradicionales a costa de despedirse de la participación de la izquierda y de cualquier disidencia interna.
Todo esto nos lleva al debate central. ¿Existía una libertad real en esa época? Aunque legalmente en el plebiscito se podía elegir entre el sí y el no, las condiciones de juego eran desiguales. Toda la maquinaria y los principales líderes apoyaban el sí, acaparando la visibilidad. Nos preguntan si existía libertad real para votar por el no. Claro que había libertad. Toda la libertad del mundo para quedarte callado o ser olvidado por la prensa oficial. En resumen, libertad de sumisión. Sí, existieron sectores valientes que promovieron el no, como los conservadores liderados por Jorge Leiva Urdaneta, y otros movimientos que denunciaban abiertamente que este sistema solo favorecía a unos pocos, dejando por fuera a las demás corrientes del país. Pero quienes se oponían no tenían capacidad de difusión, no había visto tanta exclusión desde los años 1600. ¿Por qué liberales y conservadores que se habían matado durante la violencia de repente se aliaron para crear el Frente Nacional? Correcto, es la C. Se apresuraron a montar el pacto de Sitges porque necesitaban asegurar el retorno exclusivo del control estatal a manos de las élites tradicionales, es decir, que se aliaron por puro instinto de supervivencia corporativa. ¿A quién beneficiaba realmente este pacto y a quién excluía? La B, definitivamente. Mientras las élites celebraban su paz de club privado en una playa de España, blindaron el sistema congelado, la dinámica política e ignoraron los problemas del campo. En conclusión, el Frente Nacional muestra que una paz duradera no se sostiene únicamente sobre el reparto del poder entre élites y de opresión de minorías. La verdadera estabilidad solo se logra cuando hay respeto, tolerancia y garantías para sus ciudadanos. Bueno, nos vemos en otro video si no nos silencian para el próximo mes. Muchas Muchas gracias. Muchas gracias.